Soy presidente del Centro de Estudios del Pago de los Arroyos de Villa Constitución. Mi compañero Federico es el presidente del Centro de Estudios Históricos de Caseros. Perdón, te pido, bueno. No, no hay problema. Perdón No hay problema. Si no, voy a tener problemas con mis coterráneos. Sí, perdón. Soy presidente del Centro de Estudios del Pago de los Arroyos, que tendemos a establecer estas relaciones anacrónicas para que aparentemente son descabelladas, porque comparar a Urquiza con Vicentín suena en principio descabellado, pero en realidad suena, y ahí fue un poco el desafío, suena a investigar, suena a buscar, suena para que el docente permanentemente haga planteos problemáticos frente a su tarea de enseñar. En esta idea de pensar cómo el espacio nos habla, el espacio nos está diciendo cosas, yo diría que también podríamos decir que hemos perdido la capacidad de observar y analizar nuestro espacio, ¿no? Aparece la categoría de región, que es fundamental, es fundamental. Yo ahora les quiero compartir, ustedes me dirán si se llega a ver, un concepto de región que a mí me gusta mucho y que me va a dar pie para poder pensar el artiguismo y poder pensar Vicentín. Dice Nidia Areces, una colega, profesora mía de historia de Rosario, muy reconocida, ella desde una perspectiva de historia regional crítica dice que la región es un espacio-tiempo vivido, conduce al apogeo y a la escala humana, esto me parece importante, y a lo ineludible de identificar las actividades humanas, las relaciones familiares, la vida cotidiana, las formas de hacer política, y otras más, etc. La región histórica se configura y por lo tanto se distingue entre otras por la especificidad de su estructura social. Interconexión de la trama social que se configura con sus componentes básicos. Atención, el medio geográfico, sus recursos, las actividades productivas y las relaciones con el mercado, la dinámica demográfica, los núcleos de poder, la identidad y mentalidad colectiva regionales expresadas a través de distintas manifestaciones culturales, la familia, los vínculos parentales, la etnicidad, los cambios que han experimentado. Para poder observarlos y a través de ellos poder estudiar la región, debemos exponer esta como una película, más que como una fotografía de época. Bueno, me parece interesantísimo este concepto, que tiene que ver mucho con la visión que nosotros les vamos a dar y con una mirada a la par, en esa intencionalidad, decolonial. El eje que yo voy a proponer es pensar que lo colonial está presente, respira, vive de alguna forma o revive en el espacio, en la espacialidad, en la concepción, en la territorialidad. Hay una racionalidad moderna que nos sacó esta capacidad de observar y detectar lo colonial. No como una mera etapa de nuestra historia, no como un mero periodo, en una noción temporal, sino como elementos, como configuraciones, como actividades, como elementos que permanecen, cambian, por supuesto, y que están presentes. Esa es la idea general, ¿no? El artiguismo y el pago de los arroyos de Villa Constitución, por eso yo en realidad lo sumo a mi compañero Federico al pago, porque él también forma parte del pago de los arroyos santafesino, aunque está más en el interior de ese pago, y regiones tránsitos, configuran para el sur de Santa Fe un interland muy rico en el análisis histórico. Yo creo que no es casual que nosotros también pensemos de esta manera por estar en esta frontera móvil. Me parece que es interesante distinguir. Una cosa es el límite como convención,
espacial, geográfica, física, administrativa, política, de la idea de frontera como una práctica social móvil, y ver a esta región como una frontera móvil, como metáfora rectora de una movilidad, de una lectura móvil, de transición, una historia fronteriza entre la confrontación, y acá viene el elemento teórico, de una racionalidad de la vida. Ahí va el artiguismo. Para mí considero que el artiguismo, y convoco, pero no nos va a llevar tiempo a investigar lo profundo, lo innovador del artiguismo. El artiguismo como racionalidad de vida versus, Vicentín, la racionalidad del saqueo. Y ahora sí le damos lugar al profesor Federico Antoniazzi, presidente del Centro de Estudios Históricos del Departamento Caseros, que va a contarnos acerca de la consolidación del esquema agroexportador en la provincia, con énfasis en el sur santafesino. Bienvenido, Federico, te damos la palabra, gracias. Muy bien, muchas gracias. En realidad vamos a retomar algunos de los conceptos que nos ha plasmado José, y realmente es increíble cómo Vicentín, año 2020, y el proyecto de los pueblos libres, en 1815, pueden de alguna manera interpelar la forma en que se ha configurado el espacio regional en la provincia de Santa Fe y en nuestra zona, en el sur también. Increíble quizás pensar que Santa Fe, que fue una de las partes esenciales del proyecto artiguista, haya sido posteriormente transformada de la manera en que lo fue por el puerto. Por el puerto queremos decir por la concepción que José ha plasmado también de una sociedad, una economía, un espacio pensado en sentido extractivista, pensados como un espacio organizado para la huida de los recursos hacia el exterior, y pensado muchas veces, lamentablemente, para la concentración de esos recursos hacia arriba y hacia afuera. Y sin duda uno, en las visiones tradicionales de la historia regional, difícilmente articula el ideal del artiguismo con la construcción de los pueblos de la provincia de Santa Fe, que surgen en su gran mayoría después de Caseros y en la segunda mitad del siglo XIX. Y sin embargo, cuánto nos aporta el ideario del artiguismo para pensar esa nueva territorialidad que se implanta en Santa Fe, una territorialidad que para nosotros hoy es parte de la normalidad, es común, es natural considerar nuestra región asociada al modelo agroexportador, es considerada cada una de las localidades en las que quizás la mayoría de nosotros transitamos nuestros días como parte de ese proyecto. Y sin duda, ese proyecto es el resultado, como dijimos antes, de la imposición de la lógica del puerto. El sur de Santa Fe, inclusive podríamos pensar en algunas regiones del centro-oeste, es quizás el fruto de la concepción y de la práctica de la burguesía rosarina, que como parte de la lógica de sus inversiones y de sus empresas, comienzan a ver estas amplias zonas que consideraban desérticas como el eje de sus nuevos negocios, a partir de la combinación de lo que podríamos llamar nosotros la ecuación colonización agrícola, inmigración ultramarina o interoceánica y expansión ferroviaria. Podemos muchas veces cambiar el nombre
de cada uno de los pueblos, podemos intercambiar el nombre de cada localidad que quisiéramos considerar, y nos vamos a dar cuenta de que la mayoría han nacido de la misma matriz, ha nacido del mismo proceso de expansión de esos capitales de la burguesía hacia el sur y hacia el centro de la provincia. Y cuando pensamos las condiciones que favorecieron esa articulación desde la Plaza Rosarina, sin duda tenemos que tener en cuenta que una de esas posibilidades tiene que ver con un acontecimiento que José mencionó tangencialmente, que es la guerra al Paraguay. La guerra al Paraguay de 1865-1870 fue clave para que amplios sectores del empresariado rosarino puedan crecer y puedan reorganizar sus estrategias de inversión, ya sea a través del avituallamiento de los ejércitos, ya sea a través de la posterior adquisición de miles y miles y miles de hectáreas de tierras en el Chaco paraguayo después de la destrucción del país por esa guerra que nosotros conocemos como la Triple Alianza, pero que en realidad la podríamos llamar la guerra al Paraguay, porque se trató desde el inicio de la destrucción de una economía y de una forma de organización que podía considerarse como modelo para esta zona del Cono Sur, y precisamente grandes sectores de la burguesía rosarina y muchos nombres que después vamos a ver vinculados como fundadores de las localidades del centro y del sur, realmente aprovecharon esa devastación para poder diversificar algunos de sus negocios, pero también para poder multiplicar la rentabilidad de sus capitales. ¿Cuán lejos estamos de aquel proyecto que también nos presentó José, vinculado a la figura de Artigas? Ese proyecto que pensaba una comunicación permanente y fluida entre los pueblos americanos. ¿Cuán lejos el lugar que le tocaba cumplir al Paraguay en ese proyecto del que finalmente cumplió para la construcción de la matriz territorial en la que nosotros hoy vivimos? El otro gran eje de la expansión de las inversiones rosarinas y el fruto de la colonización agrícola ha sido la derrota, por decirlo de alguna manera, en realidad el exterminio de los pueblos originarios, tanto en la región boscosa del norte santafesino y del Chaco, como en los territorios del sur provincial. Pensemos que muchos de estos empresarios rosarinos que conocemos nosotros como los fundadores de las comunidades en las que vivimos, participaron, organizaron, financiaron, es decir, levantaron las suscripciones que tenían como objetivo apuntalar las expediciones militares que eliminarían en cuestión de muy pocos años a las naciones originarias que todavía se enseñoreaban en el sur de la provincia y en el norte. Y otra vez vemos cuán lejos de ese proyecto de integración plural y popular en el que pensaba Artigas y pensaban sus colaboradores. ¿Qué papel les tocó cumplir a los pueblos originarios con su desaparición para que lo que se conocía como el desierto del sur santafesino o el desierto boscoso del norte se transformaran en zonas aptas para la producción, siempre pensando en ese modelo de organización extractivista y agroexportadora en que estaban pensando los hombres que delinearon el proceso a partir de
de las décadas de 1850 y 60 en adelante. Sin duda, ahí ya nosotros tenemos dos elementos increíbles acerca de cómo un proyecto como el de Artigas, que aparece aparentemente lejano en el tiempo a la construcción de la matriz dominante en nuestra región, en realidad nos interpela, nos dice de qué manera se ha construido nuestro territorio de espaldas a esos ideales que tan caros fueron en la construcción de Santa Fe como provincia en sus inicios, porque recordemos que el proyecto autónomo de Santa Fe nace bajo el calor o al amparo del proyecto de Artigas. Pero si nos ponemos a pensar también cómo se construyó el modelo agroexportador en nuestra zona, vamos a encontrar en esta ecuación que nombrábamos antes, colonización agrícola, inmigración, expansión ferroviaria, tomando estos dos ejes que muy pocas veces nombramos, pero que lamentablemente son la base de este crecimiento, que son la guerra al Paraguay y el exterminio de los pueblos originarios, nos vamos a dar en cuenta cómo otra vez aparece el ideal de Artigas, porque si nos ponemos a pensar en esta ecuación, estamos hablando de la ecuación pueblos, tierras y caminos. José nos ha marcado en un trabajo a partir de los mapas, en este último momento, ese ideal alternativo de construcción del espacio, de un espacio que integre nuestra región con América. Y ese espacio está basado precisamente en este eje, pueblos, tierras y caminos. Y el modelo agroexportador construyó una idea a partir de esta ecuación. Ahora, qué impresionante el trabajo de vaciamiento de contenido de ese proyecto. Cómo la misma ecuación, tierras, pueblos y caminos, se puede pensar para un modelo o para articular un modelo absolutamente contrario a los intereses comunitarios y a los proyectos de construcción social colectivos. Cómo los mismos ejes se pueden articular, podríamos decir nosotros, para pensar un modelo hacia afuera, un modelo de concentración, un modelo en donde esos elementos sirven a los intereses sectoriales y a los negocios de un sector muy particular, muy reducido de la actividad económica de la época, en contraposición del bienestar colectivo. Si nos ponemos a desgranar estos elementos, muchos de nosotros conocemos la articulación del proceso de colonización agrícola. La colonización agrícola adquiere por lo general un doble sentido, puede ser pensado como una colonización de tipo oficial, en donde el Estado, en combinación con algunos empresarios, organizan la llegada de los agricultores, generalmente desde el viejo continente, organizan la distribución de los bienes y de los utensilios que son necesarios para la puesta en práctica de la producción de estas tierras. Y después tenemos el otro modelo, que quizás es el que ha dominado con mucha mayor fuerza en el centro y sur de la provincia, que es el modelo de la colonización de tipo privada, en donde es el propio empresario, generalmente diversificando sus actividades, empresarios que en su mayor parte venían rentabilizando capitales en los negocios de importación y exportación, en la actividad bancaria, en la actividad crediticia, en la actividad financiera, y que encuentran en la compra de tierras y su puesta en producción para el modelo de colonización una nueva beta de inversión. Por eso decíamos antes que nuestras localidades por lo general han sido fundadas por la burguesía rosarina que está buscando diversificar las posibilidades de invertir. Esa colonización, obviamente que para nosotros hoy es la base de la construcción social, urbana, rural, es decir, es el esquema sobre el cual se han ideado prácticamente todas las localidades en las que nosotros pensamos cuando
integramos o intentamos investigar el sur y el centro de nuestra provincia de Santa Fe. Y ahí otra vez nos interpela el proyecto diseñado por los pueblos libres de Artigas en su momento. Porque la colonización agrícola, a pesar de la gran cantidad de elementos positivos y podríamos pensar que a pesar de todo lo que ha conformado las identidades de nuestros pueblos, lamentablemente no dejó de nacer amparada en un terrible prejuicio. Un prejuicio que es el quiebre fundamental de uno de los preceptos básicos del artiguismo. Porque muy pocas o casi ninguna de esas colonias hizo propietario al argentino, al nativo, al mestizo. Prácticamente no encontramos algunas de estas localidades, algunos de estos proyectos, algunas de estas colonias vinculadas a la producción agrícola cerealera, en donde el poblador, que era la base del esquema en el que empezó José Gervasio Artigas, se haya transformado en propietario. Sin duda, nuestra matriz está construida, nuestra identidad está construida sobre esta base, la del abuelo inmigrante, la del abuelo colonizador. Sin duda, en el origen de nuestras historias locales y de la manera en que lo escribimos, esto es muy fuerte y lo va a seguir siendo. ¿Y cuánto nos cuesta? Porque realmente a los que investigamos e intentamos estudiar la historia regional, nos cuesta por toda la carga de tensión y de dramatismo que tiene entender que también somos, o que en nuestro origen está ese prejuicio terrible con el que hemos nacido. De la reforma agraria, del reparto de tierras, de la posibilidad de darle la tierra al poblador de nuestra región, pasamos a un modelo en donde ese poblador queda fuera, o va a ocupar terrenos periféricos, o va a ser la mano de obra que en condiciones absolutamente inhumanas en algunos casos tiene que llevar adelante el trabajo para levantar esas cosechas que después el puerto de Rosario, el puerto de Buenos Aires van a vomitar hacia el exterior generando riquezas que no van a ver. Y es increíble pensar esa matriz, porque verdaderamente está muy arraigada en nuestras identidades. Nosotros, por ejemplo, en el sur de Santa Fe hemos llegado a entrevistar a gente que en la naturaleza de sus expresiones, porque las tienen arraigadas y presentes, cuando hablaban de los viejos tiempos de la cosecha manual, por ejemplo, del maíz, o cuando hablaban de los viejos tiempos del inicio de las colonias agrícolas de sus pueblos, mencionaban, y también había algunos argentinos. Es decir, ¿cómo se puede construir un proyecto de organización del espacio y de la economía y de la producción de espaldas a quien tenía que ser el actor encargado de poblarlo y de ejecutarlo? Y cómo los discursos y los símbolos que muchas veces nos ha nombrado anteriormente José, y cómo también las historias se han encargado, lamentablemente, a veces hasta sin pensarlo y sin posicionarse críticamente, en transformar en algo natural esta realidad. Es decir, no es un objeto de la naturaleza que nuestras comunidades hayan sido establecidas o formadas a partir de los gringos que llegaron y que establecieron sus linajes y que conformaron sus hogares en nuestras poblaciones. Eso es parte del proceso, tiene que ver con la concepción que tenían de la inmigración los artífices de este proyecto, pero también tienen que ver con esa negación profunda de nuestro otro rostro, la negación profunda de aquello que durante los siglos en los que nos habló José conformaron este espacio y luego fueron mutilados, exterminados, eliminados, silenciados o blanqueados. ¿Y cómo cambia entonces, o cómo empieza a cambiar? Porque este tampoco es un trabajo que esté hecho, pero ¿cómo empieza a cambiar
la idiosincrasia y la forma de estudiar la manera en que se constituyeron nuestros pueblos a partir de este esquema. Cómo quizás empezamos a entender un poco por qué tantas defensas acérrimas de Vicentín y por qué esa negación tan profunda de las raíces que no desaparecieron, sino que nosotros hemos cortado. La tercer pata, la de los caminos, es sin duda increíble. Antes José mostraba el mapa radiocéntrico de los caminos de hierro. El ferrocarril fue fundamental para la construcción de la matriz agroexportadora en nuestra provincia, y también el ferrocarril fue, en cierta manera, parte de esa lógica de competencia, pero también de complementariedad que existía entre el puerto de Rosario y el puerto de Buenos Aires durante ese último tramo del siglo XIX. Si nosotros pensamos nuestra región, el ferrocarril central argentino que unió a Rosario con Córdoba y que le dio origen a gran cantidad de los pueblos de lo que, para simplificar, hoy consideramos la Ruta Nacional número 9, pero también, digamos, el ferrocarril de Santa Fe a las colonias, ¿sí?, que colonizó o ayudó al proceso de colonización en el centro provincial, el ferrocarril de Rosario a Campana, que después se transforma en el ferrocarril de Buenos Aires y Rosario, que permite completar el ciclo conectando Buenos Aires, Rosario, Córdoba, son parte de esa idea que es la de llevar la inmensa cantidad de producción agrícola cerealera desde el interior hacia los puertos para luego diagramar su salida a los mercados exteriores. En ese proceso, la gran mayoría de las líneas ferroviarias han sido de capitales franceses o ingleses. Tenemos muy pocos casos en donde los sectores vinculados a la burguesía rosarina han impulsado las inversiones. Ahí sí podemos contar, por ejemplo, con el proyecto del ferrocarril oeste santafesino, una sociedad anónima que tenía como principal agente inversor a Carlos Casado de Larizal, y que en un primer tramo, en la década de 1880, une lo que era el puerto de Rosario, literalmente el puerto de Rosario, allí donde hoy se encuentra el bajo relieve del Sembrador, ¿sí? Comenzaba este ramal que llegaba hasta Colonia Candelaria, ¿sí?, la base de la actual Casilda, y desde allí luego se va a extender en dos ramales, uno que va a unir Casilda con Juárez Selma, la actual localidad de Cruz Alta, en la provincia de Córdoba, y la otra línea que unía Casilda con San Urbano, el actual Melingüe, pensando en dos proyecciones hacia Córdoba y luego a Cuyo, y hacia Buenos Aires. Es el ejemplo de capitales locales, pero también pensados con el mismo sentido, el sentido de derivar toda la gran producción agrícola cerealera que se estaba desarrollando en las colonias del interior santafesino hacia el puerto de Rosario. Posteriormente van a aparecer otros ramales, como el ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba, que va a realizar su línea inicial desde Villa Constitución hasta La Carlota, el ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, que va a integrar el sur, digamos, de la bota santafesina, Diego de Alvear, Aarón Castellano, Rufino, ¿sí?, y posteriormente va a ingresar a Córdoba para integrarse con el ferrocarril andino y conectar entonces con los mercados chilenos y el Pacífico. Y algunos otros ramales secundarios, ¿sí?, Cañada de Gómez Pergamino, o podríamos pensar el ramal de Pergamino a Rufino, inclusive algunas extensiones del ferrocarril central Córdoba hacia el norte del país, algunas extensiones del ferrocarril de Santa Fe a las colonias también hacia el norte de la provincia. Es decir, sin duda que se integró el territorio, sin duda que pensamos
que esa red de caminos ha gestado un vínculo entre Cuyo, entre el noroeste, entre Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que podríamos decir que no está muy lejano a lo que soñaron aquellos viejos líderes federales de comienzos del siglo. El problema es nuevamente el vaciamiento de sentido de esa práctica, como el camino, que tiene que ser pensado como una integración de los pueblos para el sentido común, para el bienestar general, en realidad son caminos que se pensaron para llevar la producción otra vez hacia el exterior y para concentrar las riquezas en aquel pequeño núcleo de corporaciones que estaban asociados a ese negocio. Sin dudas, podríamos nosotros discutir muchísimo acerca de el negocio que representó para las corporaciones ferroviarias y para las empresas ligadas al ferrocarril la imposición de esta matriz. Sabemos que muchas de las empresas que establecieron sus servicios antes de la crisis de 1890 obtuvieron también grandes beneficios en tierras, ¿sí?, al costado de las líneas, en toda su extensión. Sabemos también que en torno a esas empresas ferroviarias se constituyeron empresas de venta de tierras, ¿sí?, de las cuales quizás la del Central Argentino es el ejemplo más acabado. También sabemos, por ejemplo, que muchas de estas empresas monopolizaron los diferentes resortes de la producción. Por ejemplo, la empresa de ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano, que es la que llevó el ferrocarril hasta Bahía Blanca, y que aquí en nuestra zona pasó por Rosario, por Erasto, por Arminda, por Mugueta, por Vigán, Bombal, ¿sí? También monopolizaba el sistema de elevadores que permitían el acopio de los granos, ¿sí?, para llevarlos directamente sin ningún tipo de intermediario, sin ningún tipo de posibilidad a los puertos que después lo iban a derivar hacia el exterior. ¿Cómo esa matriz es la que sin duda nos define hoy? Quizás está de más expresarlo. Hoy seguimos siendo objeto de una economía concentracionaria, hoy seguimos siendo objeto de una construcción espacial que mira hacia el puerto, hoy seguimos siendo parte de un proceso, de un proyecto de concentración de actividades. Vicentín, sin dudas, es una clave. Vicentín no está muy alejado de muchos de aquellos emprendimientos que conjugaban un ferrocarril, una colonia agrícola, negocio de importación y exportación en el puerto, tejidos o redes con la banca rosarina o porteña, y que también tenían articulación con otros procesos productivos como los del norte de Santa Fe o los del Chaco paraguayo, asociando, por ejemplo, a la producción y acopio de cereales actividades como la explotación del tanino, como ocurrió en las tierras de la forestal, pero como también ocurrió en el propio Paraguay, donde Carlos Casado de la Lizal compra una gran cantidad de hectáreas de tierra en zona devastada por la guerra, en subasta pública, a través de todo un sistema de testaferros y de escribanos. Y fíjense ustedes que una querida historiadora que ya no está con nosotros, Gabriela de la Corte, estudió profundamente cómo las empresas de la Carlos Casado Sociedad Anónima en el Chaco paraguayo fueron las que permitieron que el Paraguay en la década del 30 obtuviera la victoria en la guerra del Chaco contra Bolivia, y cómo permitían que dos naciones hermanas se desangren para seguir articulando los negocios hacia el puerto. Para no ser extenso y dejar un espacio interesante para quizás el debate y las preguntas, porque seguramente ustedes tienen mucho más que aportar que lo que podemos dar nosotros, porque viven
en los pueblos, en las localidades de las que estamos hablando y que se han conformado con esta matriz, así como a José la charla se le había impulsado a través de una conversación con Luciano, lo mismo me ocurrió a mí, cuando en un audio me dice, ¿por qué los nietos de esos colonos que vinieron a poblar estas tierras y que vinieron a impulsar la actividad y el trabajo, porque de hecho, más allá de todo lo que estamos diciendo, esos colonos lo han hecho y han trabajado con un sentido del vínculo con la tierra que obviamente no tenían los terratenientes y no tenían los latifundistas a los que estaban vinculados? ¿Por qué esos nietos hoy están defendiendo a Vicentín? ¿Qué ha pasado? Sin duda que hay muchos elementos, pero el predominio de ese esquema, de esa idea de la propiedad, esa idea de que la propiedad privada está por sobre el sentido social de la tierra, de la producción, del camino. La idea de que el Estado es un generador de condiciones cuando esas son las condiciones para la ganancia y para la rentabilidad, pero no para la articulación de verdaderos proyectos populares, han sido construidas desde décadas, desde siglos, han socavado las cabezas, las mentalidades, han construido discursos que sin duda se nos han impuesto. Vuelvo a decir, fíjense lo difícil que es para los historiadores regionales poder a veces construir estas ideas en las que estuvimos hoy deparando. Fíjense cómo nos cuesta entender que nuestras comunidades muchas veces, a pesar de todo lo que han construido, también nacieron a espaldas del sentir popular. No es fácil, es una tarea muy difícil, porque tenemos que reacondicionar nuestras cabezas y tenemos que repensar los conceptos que siempre nos han sido muy cómodos, muy fáciles, y no es una tarea sencilla. ¿Cómo pensar Vicentino? Y bueno, particularmente creo que la clave es Artigas. Así como Artigas nos puede permitir releer lo que pasó en 1860, 1870, 1880 con nuestra territorialidad, para ver cómo se ha construido un territorio absolutamente centrado en los intereses del capital, de algunos sectores concentrados de la inversión, también nos tiene que servir para pensar hoy cómo salir de esta maraña. Porque el mismo proyecto y la misma matriz que construyó pueblos y que trajo a muchos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos colonizadores, y que negó a muchos de nuestros pueblos de la tierra, esa misma matriz también, cuando lo necesitó, destruyó caminos, desmanteló líneas férreas, transformó pueblos prósperos en fantasmas. Esa misma matriz, no otra, cuando lo necesitaron las inversiones y cuando la rentabilidad de los capitales iban por otro lado, no tuvieron ningún problema en desguazar lo que muchas generaciones habían construido. Y lamentablemente, nosotros, que a veces nos toca hacer historia con los pocos documentos que tenemos a mano en muchas regiones, nos damos cuenta de que hemos sido artífices, no de esa destrucción quizás, pero sí de no haberla podido pensar. Hemos sido muchas veces artífices de la construcción de discursos neutros, asépticos sobre nuestros orígenes, que son los que, si no les damos una vuelta, nos impiden pensar hoy cómo construir nuestras localidades que nacieron con esta matriz, pero con un sentido de integración territorial, continental, popular, abierto a la gente, no a los negocios. Creo que estas son líneas como para disparar preguntas y en realidad realizar nuevas indagaciones de nuestras localidades. De ninguna manera esto es algo cerrado. Estas son puntas, porque creo que
le debemos al verdadero sentido del federalismo y le debemos al verdadero ideal de los principios artiguistas una nueva construcción de relatos históricos en Santa Fe, que no estén absolutamente anclados en lo que ocurrió en el centro provincial o en el sur rosarino, sino que empiecen a recrear muchos de esos silencios, esos olvidos, esos fantasmas que dejó la matriz agroexportadora a nuestros pueblos, pero que hoy los podemos repensar para decir, vamos a construir localidades más justas, vamos a construir poblaciones más dignas y vamos a tratar de pensar nuestro acceso al siglo XXI desde otro lugar. Así como en 1870-80 se construyó desde la nada un proceso que todavía hoy nos agobia, ¿por qué no pensar que se puede llegar a construir algo diferente, retomando lo que la historia nos dice? Gracias. Muchas gracias, Federico. La verdad que ha sido muy enriquecedor todo lo que vos comentaste. Me gustaría que se sume Luciano Rey, que es quien nos convoca para esta charla particular, siempre en grupo, pero interesado en que ustedes puedan dar esta mirada. Me pareció muy interesante esto que vos decís de pueblos, tierras y caminos, y el vaciamiento de sentido es importante, en particular en la ciudad de Firmat, que lleva su nombre el ingeniero Firmat, presidente del Ferrocarril del Oeste Santafesino, de Carlos Casado de la Lizal, con este amanzanamiento cuadriculado casi marcado a fuego en todas las poblaciones a lo largo de este ramal, de esta línea férrea hacia el puerto de Rosario, con el eje central de la estación de ferrocarril, 2 plazas a un lado, el cuadriculado que sigue, que seguimos transitando hoy, y aunque ya no pase el tren. Entonces, qué importante es volver a mirar esta construcción espacial con otros ojos, poder refuncionalizarlo, repensarla con un concepto actual. Como bien vos decís, la verdad es que no, dejás muchas puntas para la reflexión, y por lo cual te agradezco mucho en nombre de la red tu participación. Si alguien quiere, si Luciano le gustaría sumarse a algunos chicos de la red o de todos los invitados, de los participantes que están siendo 30 en este momento. ¿Ahí se me escucha? Sí. Yo simplemente, no, voy a aclarar que no soy quien convoca, que quien convoca es la red. Este maravilloso espacio donde los saberes son complementarios genuinamente, donde los conocimientos que tenemos en cada localidad confluyen y construyen nuevos conocimientos, y lo único que hice en su momento fue hacerle algunas preguntas a Fede y a José, tirarle alguna hipótesis que me surgía desde mi escaso conocimiento de historia. Y bueno, les agradezco además que nos devuelvan preguntas también. Me siento súper emocionado en el sentido de que, en función de todo lo que ustedes fueron contando y pensando el territorio, me lleva a reflexionar esta red de redes no virtual que estamos construyendo, porque José Hugo está desde Villa Constitución, Fede está en Casila, Gabriela está moderando la charla desde Firmat, pero además desde el PEC nos estamos vinculando con Julio Rondina de la Asociación Artiguistas, que está en la ciudad de Santa Fe. Lucas Aroca está en Arroyo Seco retransmitiendo por YouTube. Digo, este poder desde el territorio no centralizado está reflexionando en esta manera. Creo que es un pequeño aporte que podemos hacer a este cambio cultural, ¿no? Y ahí donde el PEC, esta red que nosotros construimos, se vuelve contracultural, y es un poco lo que buscamos, hacer incómodos y llevar a la reflexión. Yo súper agradecido por todo lo que nos aportan.
Muchas gracias, Luciano. Tenemos preguntas en las redes a todos los chicos que están trabajando en colaboración. No tengo, a ver. Luciano, vos tenés son más que de nada Facebook. Gaby, no, en las redes más que nada son comentarios de felicitaciones y saludos y todas cosas muy, muy positivas. También nos aclara alguien que está escuchando desde Rufino. Y bueno, no sé si algunos más quieren contarnos de dónde están también enganchados escuchando, está bueno porque nos sirve para ver el mapa más grande. Y realmente, por ejemplo, particularmente los aportes de José me han permitido, o me han obligado, mejor dicho, a releer cosas de artistas, de épocas que a lo mejor uno no trabaja. Aquí, por ejemplo, lo veo conectado a Darío, de la localidad de Los Pequinchos, que es otra de mis grandes fuentes nutritivas, porque WhatsApp de por medio, o como podemos dialogamos, él es un gran conocedor de todos estos temas, y debo decir, los temas empiezan a nutrir de una forma diferente, los diálogos se realizan de otra manera, y creo que es lo que nos toca en el futuro. Es un gran compromiso de empezar a juntarnos para leer de otra manera realidades que pensábamos que estaban cerradas y que eran cuentos ya contados. Así que bueno, muy agradecido, vuelvo a agradecer a Gabriela que ha permitido esta conclusión y nos ha en todo momento ayudado, amparado para poder construir cuando nosotros nos íbamos un poco, y gracias a la red esperamos que pronto nos podamos volver a encontrar. Yo les agradezco porque son dos grosos y la verdad que estaba muy comprometida de poder estar a la altura, y sin duda mi voz en este día estuvo sostenido por un montón de personitas atrás mío. Muchas gracias a Marina de Alcorta, a Juan de Arequito, a Lucas de Arroyo Seco, a Carolina de Rosario, Soledad también de Rosario, a Laura de Totoras, a Carlos de Peirano, a Luciano Rey, que nos está entusiasmando siempre a todos, y a un grupo de más de 50 personas que están trabajando todo el tiempo con generosidad. Este tema, el tema de esta charla de hoy, parte a partir de solicitudes o de inquietudes de los integrantes de la red, y es muy enriquecedor porque nos hace pensar a todos los que estamos trabajando en museos históricos regionales, posturas también para tomar, pensar y volver a charlar en otra ocasión. Así que muchas gracias por la generosidad a ambos, a toda la red y a todos los que nos acompañaron hasta ahora en este hermoso encuentro. Gracias. Si nadie más quiere participar, ya damos por finalizada la charla de hoy.